los que se pudieron unir hoy. Les voy a hablar sobre el síndrome nefrótico y nefrítico. Y pues para recordarles que el doctor Santiago Moreno nos va a estar acompañando por si surge alguna duda o alguna inquietud. Entonces, empecemos. Bueno, el tema del día de hoy es síndrome nefrótico y nefrítico. Eh, este va a ser un poco del temario que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a empezar hablando por la definición de cada uno, la importancia clínica, la epidemiología, las principales etiologías, fisiopatología, manifestaciones clínicas, manejo y tratamiento y pronóstico. Va a ser una revisión muy general, ya que ambos síndromes dependen de etiologías distintas y pues cada etiología da para un tema aparte. Entonces vamos a enfocarnos en este caso principalmente en los dos síndromes. Entonces, aclaremos que al ser síndromes nos estamos refiriendo que es un conjunto de síntomas y signos que deben estar presentes pues para que consideremos ya sea un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Al ser síndromes, pues se pueden presentar por distintas causas y en distintos contextos. Entonces, la definición que vamos a manejar para síndrome nefrítico es un trastorno renal que se va a caracterizar por tres principales cosas. Proteinuria superior a 3,5 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados de superficie. Esta superficie es como la superficie de la población en general. Obviamente va a variar dependiendo pues de las zonas, pero pues vamos a tomar como 3,5 gramos en 24 horas de proteinuria. También vamos a tener para síndrome nefrótico hipoalbuminemia y edema. Estos tres signos deben estar presentes para que hablemos de un síndrome nefrótico. En caso de que solo tengamos la proteinuria superior a 3,5 gramos, vamos a hablar de una proteinuria en rangos nefróticos, sin tener los otros dos signos. Y pues la hiperlipidemia es un signo común en pacientes con síndrome nefrótico. Más adelante vamos a ver por qué es esto. Y el síndrome nefrítico también es una manifestación clínica, en este caso podemos definirlo un poco, es la manifestación clínica principal de las glomerulonefritis. Entonces, si vamos a estudiar un poco de los síndrome nefrítico, también es importante que hablemos de las glomerulonefritis. Entonces, van a haber un conjunto de distintos síntomas, principalmente va a haber hematuria, ya sea macroscópica o microscópica. Entendamos que una hematuria microscópica es aquella en la que hay cuatro o más hematíes por campo. También vamos a presentar proteinuria, pero esta tiene que ser menor a 3,5 gramos, porque pues si superamos el 3,5 ya estaríamos hablando de rangos nefróticos. Y la hipertensión arterial va a ser un síntoma, un signo muy común en estos casos, y por lo general en algunos pacientes se va a presentar en rangos de severidad. Y en el síndrome nefrítico, la lesión renal o la insuficiencia renal va a ser de presentación más aguda que en el síndrome nefrótico. Entonces, importante tener eso en cuenta en la definición. ¿Por qué es importante hablar o conocer el síndrome nefrótico? Importante porque tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad si no lo tratamos a tiempo. Las morbilidades se asocian principalmente porque vamos a tener una pérdida importante de proteínas, proteínas asociadas a distintos sistemas y a distintas funciones. Entre ellas, pues vamos a tener un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, pues estaremos perdiendo proteínas antitromboembólicas como la antitrombina 3, lo que nos va a predisponer pacientes con síndrome nefrótico, pues un mayor riesgo de que presenten trastornos de la coagulación o eventos tromboembólicos. También la literatura ha descrito que estos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar ciertas infecciones, o bueno, tienen una mayor predisposición a las infecciones, ya que dentro de las proteínas que vamos a perder, se van a perder inmunoglobulinas. Entonces, esto va a generar pues una disminución en la defensa del cuerpo. El edema, como ya les comenté, es un signo característico del síndrome nefrótico, y pues este va a traer todas las complicaciones asociadas al edema, y adicional a eso también van a asociarse a complicaciones cardiovasculares,
de cualquier tipo. La dislipidemia va a ser también muy común en pacientes con síndrome nefrótico y pues esto los va a llevar a otras alteraciones como puede ser arteriosclerosis, pues las complicaciones de la arteriosclerosis como infartos de distintos órganos, entre otras. Puede haber insuficiencia renal aguda en algunos pacientes, entonces es importante tenerlo en cuenta que pues a pesar de que no es tan aguda como en el síndrome nefrótico, o bueno, no es tan común, pues es importante que se puede presentar. Y pues puede haber casos de que haya hipovolemia, ya por pues toda la fisiopatología que maneja el síndrome nefrótico, y pues la hipovolemia asociada también a las complicaciones de esto. Entonces, importante, esta es la importancia del síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrítico, también importante, principalmente por su rápida progresión. Este tiende a llevar a lesiones renales o a insuficiencia renal de una manera más rápida que el síndrome nefrótico. Entonces es importante notarlo. Y manifestaciones clínicas claves, la hipertensión arterial. En una cantidad importante de pacientes, los niveles de tensión arterial van a ser bastante elevados. Entonces tenemos que controlar esa hipertensión, pues para evitar daño de órgano blanco. Importante que pueda haber hematuria, proteinuria, recordar siempre el 3,5 gramos, que si es ya superior, ya vamos a hablar de rangos nefróticos. También puede haber edema y pues en algunos pacientes, importante que va a haber oliguria. La oliguria también es un signo que debemos ponerle atención. Entonces, la epidemiología, estos dos son síndromes que pues se han descrito principalmente en niños, o sea, hay una mayor prevalencia en niños. Sin embargo, toda la población está en riesgo de tener síndrome nefrótico. Entonces, la incidencia del síndrome nefrótico en niños está entre 1 a 3 casos por cada 100.000 niños, y pues esto va a variar dependiendo de la región o de algunas etnias. En adultos es menos común, pero estas van a estar más asociadas a enfermedades sistémicas como la diabetes y el lupus, mientras que en niños va a estar asociado a pues enfermedades directamente asociadas a enfermedades renales directamente asociadas. La distribución por sexo varía un poco, pero un estudio en México entre sus pacientes encontró que de cada 3 pacientes con síndrome nefrótico, 2 eran mujeres y 1 era un hombre. Entonces, en las etiologías va a ser más común en niños la enfermedad por cambios mínimos y en adultos la glomeruloesclerosis focal o focal segmentaria y la nefropatía membranosa. Va a cambiar un poco con respecto a la edad, pero pues estos son como las etiologías más importantes. También van a haber otras etiologías que pues no debemos descartar. El síndrome nefrítico, la causa general en la población en general va a ser la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, un paciente que se infectó con streptococo y empieza a tener síntomas de síndrome nefrítico, podemos sospechar que pues esta es la causa y que está cursando con un síndrome nefrítico. Y pues es más común en niños de 5 a 12 años y en población adulta, más común en adultos mayores, en adultos con más de 60 años. En niños la incidencia aproximada es de 32 casos por cada 100.000 niños y la prevalencia en adultos mayores, en este caso el síndrome nefrítico, pues va a estar asociada más a alteraciones del glomérulo. O sea, como les comenté, va principalmente a las glomerulonefritis. El síndrome nefrítico por lo general es la manifestación clínica de las glomerulonefritis. Entonces, las etiologías, retomando un poco el tema, en niños recordemos enfermedades de cambios mínimos, pero pues en adultos también puede presentarse enfermedad de cambios mínimos, pero va a ser más común la glomerulosclerosis focal y segmentaria, principalmente en adultos jóvenes. Ya un poco en adultos mayores, la glomerulopatía membranosa empieza a ganar un poco más de terreno. Sin embargo, pues hay distintos tipos de etiologías. Y el síndrome nefrótico, como les comenté, también se va a asociar más a enfermedades sistémicas, principalmente a diabetes mellitus, a lupus eritematoso sistémico, a la amiloidosis. Pero pues cualquier cantidad de enfermedades sistémicas también se van a asociar a un síndrome nefrótico. También pueden haber infecciones, podemos sospechar en pacientes en los que estamos buscando pues probablemente VIH, se va a asociar un poco a las hepatitis, principalmente B y C. Y también algunos medicamentos como AINES y pues el uso de
de pues cualquier medicamento que sea nefrotóxico. El síndrome nefrítico, recordemos, la principal causa en la población general va a ser la glomerulonefritis postestreptocócica, pero también se puede asociar a otras infecciones como la endocarditis bacteriana, también se ha descrito. También puede ser por causas autoinmunes que causen pues una glomerulonefritis, como lo puede ser el lupus de nuevo, vasculitis con ACAS positivos, entre otras. Y pues también por depósito de complejos inmunes. Y importante sospechar en adultos jóvenes con síntomas de síndrome nefrítico, pues de nefropatía por IgA. En los adultos jóvenes va a ser un poco más prevalente esta etiología, la nefropatía por IgA. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología en estos casos del síndrome nefrótico? Entonces, tenemos la membrana basal, va a ocurrir digamos, un diabetes o un lupus, va a generar alteraciones directamente en el espacio entre los podocitos y esto va a aumentar la permeabilidad capilar. Al aumentar la permeabilidad capilar, pues va a permitir que haya un mayor paso de proteínas de la sangre a la orina y esto nos va a generar pues proteinuria y una disminución en las proteínas sanguíneas. Esta disminución en las proteínas sanguíneas pues se va a ver reflejado en todas las alteraciones que esto nos conlleve. Vamos a tener hiperlipidemia porque al haber una disminución en las proteínas sanguíneas, el hígado va a censar esta disminución y va a empezar a producir una mayor cantidad de proteínas. Y dentro de las proteínas que más se van a producir van a ser las lipoproteínas. Entonces va a haber una mayor producción de lipoproteínas, lo que va a llevar a una mayor producción de colesterol y esto nos va a llevar a hiperlipidemia y pues las complicaciones asociadas a esta. Entonces también vamos a tener una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos va a llevar a hipovolemia y a edema por extravasación. Entonces, aquí ya tenemos pues los tres signos principales de por qué se va a causar el síndrome nefrótico. Sin embargo, pues también vamos a presentar las complicaciones. Entonces, al perder proteínas, también vamos a perder gamma globulinas, también puede haber consumo del complemento y pues va a haber una mayor predisposición a infecciones o inmunodepresión. También vamos a perder proteínas y factores asociados a la coagulación, lo que nos va a ayudar a promover un poco más la formación de trombos y un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces también debemos pues prevenir que se presenten estos eventos tromboembólicos. Y pues también pueden haber alteraciones con algunos nutrientes y algunos electrolitos, principalmente aquellos que dependen de ciertas proteínas para su transporte o su almacenamiento. Ya el síndrome nefrítico, pues en este caso, si vamos a estudiar la fisiopatología, pues vamos a estudiar la fisiopatología de las glomerulonefritis. Entonces, por lo general, el síndrome nefrítico va a estar asociado a una inmunomodulación, o sea, se va a asociar un poco al sistema inmune y se han descrito dos formas de que se pueda presentar esta inflamación o las glomerulonefritis. Una es por antígenos propios del glomérulo, los cuales los anticuerpos del cuerpo van a censar, se van a unir y pues van a causar la inflamación, o por antígenos provenientes ya sea por infecciones o por enfermedades autoinmunes que se van a pegar al glomérulo, van a causar lleguen anticuerpos y van a causar una, eh, una inflamación. Eso por un lado, por el lado de los antígenos asociados al glomérulo. Por otro, también por depósitos de complemento directamente en el glomérulo que nos va a causar pues una activación del complemento, nos va a causar inflamación, una mayor filtración glomerular, lo que nos va a hacer que haya una mayor excreción urinaria de sodio, también nos va a aumentar esta inflamación, va a hacer que se nos genere una mayor presión en los vasos sanguíneos, lo que nos va a aumentar la hipertensión arterial. Por eso la hipertensión arterial va a ser importante en el síndrome nefrítico, ya que va a ser un síntoma, un signo común y en muchos casos pues va a presentar valores de severidad. Y pues por todo esto también se van a activar distintas vías, distintos sistemas que nos puede causar edemas y otras complicaciones del síndrome nefrítico. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas y cómo vamos a diferenciar un poco de síndrome nefrótico y nefrítico?
El edema puede estar presente en ambos casos. Sin embargo, si vemos un paciente con un edema más generalizado, pues vamos a sospechar un poco más de un síndrome nefrítico o edema ya en edema pulmonar o edema un poco más complicado, pues vamos a sospechar un poco más de un síndrome nefrótico, perdón. Y ya en el síndrome nefrítico podemos presentar edema, ya un poco en menor medida, y por lo general, este también se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero si encontramos un edema principalmente localizado en el rostro, pues vamos a sospechar más de un síndrome nefrítico que de un nefrótico. Importante, pues la proteinuria. Si tenemos más de 3,5 gramos en 24 horas, ya estamos en rangos nefróticos. Si tenemos proteinuria, pero esta no supera los 3,5 gramos en 24 horas, pues vamos a sospechar más de un síndrome nefrítico. La hematuria va a estar más asociada al síndrome nefrítico. Podemos encontrarlo en el síndrome nefrótico, pero pues es más común y más evidente. Es más probable que encontremos hematuria macroscópica en el síndrome nefrítico. La albúmina sérica va a estar un poco más disminuido en el síndrome nefrótico porque vamos a tener una mayor pérdida de proteínas por la orina. Los lípidos también sanguíneos van a estar aumentados principalmente en el síndrome nefrótico por la vía de las lipoproteínas. Y también puede que exista una mayor excreción de lípidos por la orina debido pues a que hay un aumento de los lípidos en sangre en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico los lípidos por lo general no van a presentar alteraciones significativas y si las llegan a presentar vamos a sospechar que principalmente va a ser asociado a otra causa que no sea el síndrome nefrítico en específico. Y la hipertensión arterial, en este caso sí va a estar va a ser más común y va a presentar rangos de severidad principalmente en el síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico no vamos a presentar una mayor incidencia de hipertensión arterial. Puede presentarse, pero va a ser más común en el síndrome nefrítico. Otras manifestaciones clínicas que tenemos es con respecto a la función renal. En ambos casos puede estar disminuida, pero en el síndrome nefrítico va a ser de una instauración más aguda, más rápida. El volumen urinario por lo general no se altera en el síndrome nefrótico, pero en el síndrome nefrítico sí puede haber oliguria en una cantidad significativa de pacientes. Si presentamos síntomas asociados a eventos tromboembólicos, como pues, asociados al TEP, a la trombosis venosa profunda o cualquier otra asociación con eventos tromboembólicos, vamos a sospechar más de un síndrome nefrótico por la pérdida de proteínas eh, anticoagulantes. Eh, en la literatura se ha descrito que los pacientes que tienen una mayor predisposición a infecciones con síntomas ya sea de síndrome nefrótico o nefrítico, si tiene una mayor predisposición a infecciones, se va a asociar más a síndrome nefrótico. Y pues con respecto a las manifestaciones sistémicas, realmente son muy variables, pues se pueden presentar en cualquier caso de distintas maneras. Entonces, pues es importante centrarnos en los síntomas y signos característicos de cada uno. ¿Cómo vamos a diagnosticar el síndrome nefrótico y nefrítico? Pues con una historia clínica, buscando los síntomas y signos característicos como comenté, la proteinura importante para definir si estamos en rangos nefróticos o aún no. Hematuria, que va a estar más común en el síndrome nefrítico. El complemento puede que esté disminuido en el síndrome nefrítico, podemos buscar complemento. La función renal puede estar disminuida en ambos, como les comenté, pero es más probable que lo encontremos en síndrome nefrítico, ya que en el síndrome nefrótico la instauración de la disminución de la función renal va a ser un poco más tardía. Si encontramos lípidos en orina, vamos a sospechar más de un síndrome nefrótico. Y pues en todos los casos, si no hemos hallado la causa antes de todo esto, pues vamos a hacer una biopsia renal. Y si no tenemos una etiología de base que nos haga sospechar, pues vamos a hacer una biopsia renal para buscar etiologías específicas. Entonces, ya hablando del manejo y el tratamiento, en ambos casos el objetivo es tratar la etiología, porque la etiología es lo que nos va a seguir causando síndrome nefrítico. Si no la tratamos, pues podemos tomar ciertas medidas generales o dar un manejo sintomático, pero si no manejamos la etiología, probablemente volvamos a presentar un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Entonces, en cuanto a medidas generales,
Se recomienda la restricción de sodio en pacientes con síndrome nefrítico. El consumo de proteínas, se recomienda que se consuman las proteínas pues recomendables, dependiendo de la literatura, por lo general es 1 gramo por kilogramo día, y reponer las proteínas que el paciente ha perdido. Pero pues dependiendo donde lo leamos, algunos recomiendan no exceder más allá pues de la reposición y de las proteínas diarias necesarias, ya que un mayor consumo de proteínas podría predisponernos a una mayor proteinuria, y esta proteinuria pues podría llevarnos a a un mayor daño renal. Y pues se recomienda el consumo, disminuir el consumo de grasas que nos pueden aumentar el colesterol. Sintomático, pues vamos a manejar el edema, entonces pues con diuréticos y pacientes con edema refractario y pacientes que hagan un fallo de o que no respondan a diuréticos, pues vamos a considerar albúmina intravenosa. Pero en este caso la primera línea para el edema son los diuréticos. Si el paciente presenta pues una dislipidemia, lo podemos tratar con estatinas. Y en caso de que ya haya una complicación, pues podemos manejar las trombosis pues con unas profilaxis. Y si el paciente presenta una albúmina menor a 2 gramos por decilitro, se puede dar anticoagulantes como heparina o warfarina, o si el paciente ya empieza a presentar pues síntomas o algún evento tromboembólico, pues vamos a manejar con los anticoagulantes. Y pues principalmente esto se recomienda en niños que no tengan pues su esquema completo, pues inmunizarlos contra neumococo, influenza y hepatitis B, que nos pueden causar un síndrome nefrótico. O bueno, no causar un síndrome nefrótico, perdón, sino pues pueden estar más susceptibles a estas enfermedades por la pérdida de inmunoglobulinas. Ya si tenemos, como les digo, aquí el caso es tratar la etiología. Entonces, si tenemos una enfermedad de cambios mínimos, que aunque sea más común en niños, también se puede presentar en adultos, pues vamos a tratarla con glucocorticoides, pues dependiendo de las indicaciones. Y pues ya podemos manejar en algunos casos, pues, terapias biológicas. Para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también se puede manejar con glucocorticoides o con inhibidores de calcinuria. Para la glomerulopatía membranosa también vamos a tratar la etiología principal, y pues ya si la etiología también se asocia a una enfermedad sistémica, pues el manejo de la enfermedad sistémica, el manejo de la diabetes, el manejo del lupus, el control de sus síntomas y pues de cada y de estas enfermedades. Y pues para las complicaciones, pues si tenemos un paciente que empieza a tener eventos tromboembólicos, y pues vamos a manejarlo con anticoagulantes. Si el paciente tiene una infección pues asociada a bacterias, pues les vamos a dar antibióticos. Y pues si para evitar la progresión a una enfermedad renal crónica en el síndrome nefrótico, pues podríamos dar yecas o aras, ya que estos nos van a ayudar a reducir la proteinuria. Y el manejo para el síndrome nefrítico, de nuevo, vamos a manejar la etiología. Como medidas generales, podemos disminuir la restricción de sodio con el fin pues, de evitar una mayor predisposición a la hipertensión. La restricción proteica aquí realmente no se tiene tanto en cuenta, y pues importante dar IECAS y ARAS pues para el control de la hipertensión como signo clave, y pues para la reducción de la proteína, que también nos va a ayudar a no solo a la hipertensión, sino también a evitar una progresión más rápida a un daño renal. Y pues de resto es similar al síndrome nefrótico. Vamos a tratar la causa. Controlamos el edema de nuevo principalmente con diuréticos. Si tenemos una glomerulonefritis postestreptocócica, que es la principal causa, pues vamos a dar antibiótico contra estreptococo, y pues el manejo sintomático que este llegue a presentar. Si tenemos nefropatía por IgA, podemos dar glucocorticoides y el manejo de la nefropatía. Para las vasculitis también podemos dar glucocorticoides. Eh, Mejor dicho, dependiendo de la etiología, pues vamos a dar el tratamiento que sea necesario. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico? La enfermedad por cambios mínimos va a tener un pronóstico bueno si se trata a tiempo. En niños, el pronóstico va a ser un poco bueno, un poco mejor si no se trata,
pero en ambos casos, niños y adultos, si se trata a tiempo, el pronóstico va a ser muy bueno. Si no se trata a tiempo, en adultos se puede presentar hasta un 50% de complicaciones. Y em, pues la recuperación, si se trata a tiempo, en todos los casos va a ser mayor, tanto en síndrome nefrótico como en síndrome nefrítico. Riesgo de progresión a enfermedad renal crónica va a ser un poco menos común en el síndrome nefrótico, ya que por lo general antes de que haya una lesión renal se va a detectar, pero pues dependiendo de la etiología puede haber una progresión entre el 10 y el 50%. Ya en el síndrome nefrótico es más probable que haya una progresión, principalmente en glomerulonefritis graves o que no fueron tratadas a tiempo o de la manera adecuada. Las complicaciones principales, síndrome nefrótico, recordemos riesgos tromboembólicos, infecciones, riesgos asociados a las dislipidemias y pues todo esto nos puede llevar a eventos cardíacos y eventos, alteraciones de distintos órganos. Y pues del síndrome nefrítico, tratar la hipertensión a tiempo, controlarla porque nos puede llegar a rangos de severidad, evitar infecciones que nos puedan afectar el riñón y pues evitar un daño vascular crónico. Entonces, importante, si en el síndrome nefrítico logramos controlar la proteinuria y evitamos que progresen a las complicaciones, muy probablemente el paciente pues, va a presentar una mejoría importante. Y pues igual en el síndrome nefrítico, si damos un tratamiento temprano y controlamos la hipertensión, probablemente el paciente tenga una mejoría pues significativa. Entonces, ya pues con esto hicimos un repaso general de los dos síndromes. Recordemos pues que cada uno se va a asociar a su etiología, pero pues esto en general, recordemos, síndrome nefrótico, proteinuria mayor a 3,5 gramos al día, con edema por lo general generalizado o un edema masivo, con hipoalbuminemia. Importante. Ya con esto podemos hablar de un síndrome nefrótico. Y pues las dislipidemias y las complicaciones asociadas al síndrome nefrótico pues pueden ser síntomas o signos que podemos encontrar. Y el síndrome nefrítico vamos a sospecharlo cuando tenemos hematuria, hipertensión y pues puede haber un edema pero un poco menos severo que en el caso del síndrome nefrótico. Y pues entender que en el síndrome nefrítico el daño renal va a ser un poco más agudo, va a presentarse de una manera más aguda. Recordemos que la fisiopatología de ambos síntomas, de ambos síndromes, el síndrome nefrótico va a ser por un daño un poco no inflamatorio, mientras que el síndrome nefrítico se asocia pues, más a las glomerulonefritis. Y pues el diagnóstico para cada una y para diferenciar una de la otra, la proteinuria, recordemos los rangos, la hematuria, si tenemos hematuria vamos a sospechar más de nefrítico, eh, pues exámenes sanguíneos y pues en caso de que requeramos una biopsia renal, pues ya vamos a identificar la etiología causante. El tratamiento nefrítico, el tratamiento sistémico, principalmente vamos a tratar el edema con diuréticos, la proteinuria con IECAS y ARAS, y pues dependiendo de la etiología, como la mayoría están asociadas a la inmunidad, pues inmunosupresores. Y en el síndrome nefrítico vamos a centrarnos principalmente en el manejo de la hipertensión y pues de nuevo manejar la etiología. El pronóstico, si se da un buen tratamiento, si se controlan los síntomas y signos claves, en ambos casos vamos a tener un pronóstico favorable. Si no se da un buen tratamiento o el paciente no se le da un tratamiento adecuado, pues vamos a tener peores pronósticos. Entonces es importante el tratamiento temprano y dirigido hacia la etiología del paciente y hacia los síntomas del paciente. Gracias y las referencias. Listo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas Mm, noches. bien. Buenas noches a todos. Bueno, doctor, entonces yo tengo unas preguntas. Si usted no tiene cómo medir la proteinuria de orina en 24 horas, ¿qué otras formas hace para establecer la proteinuria de rango nefrótico?
Podríamos tomar la proteinuria de una toma, o sea, al momento, si tenemos más de 30 miligramos en ese momento, pues podríamos ya sospechar de una proteinuria. Pero ahorita para sospechar de rango nefrótico, no sé cuál sería el valor, doctor. No, la proteinuria en el neuroanálisis se la expresan en crucecitas o se la expresan en la fundación, se la pueden expresar en rangos, pero solo máximo le dan 300. Y esa proteinuria es albuminuria. Entonces Ah, acuérdese ok, que existe la relación proteinuria-creatinuria. Entonces hay veces que usted puede pedir la microalbuminuria, que todos saben que es cuando estudian diabetes y ahorita todo el riesgo cardiovascular, que es la relación entre la albuminuria en orina parcial y la creatinuria en orina parcial, y lo mismo se puede hacer con una proteinuria. La proteinuria creatinuria se hace el ok, mismo ratio que se expresa en miligramos gramo, teniendo en cuenta las medidas que usualmente las dan en miligramos por decilitro, hay que hacer las conversiones, y eso tiene que ser lo mismo, mayor de 3,4, ¿cierto? ok. Pero entonces, ¿cuánto es el valor? Si usted logra tomar albuminuria, ¿cuál es el valor de una albuminuria de origen nefrótico? No proteinuria, albuminuria. Eh, no, doctor, no tengo el dato. ¿Alguno sabe? Cri. Bueno, 2.200 de albuminuria sola significa albuminuria en rango nefrótico. Entonces, basado en eso, y usted sabiendo que si solo es 2.200 pero es más de 3.400, ya se da cuenta que hay un montón de otras proteinurias, ¿cierto? Que tiene que Sí. tener en cuenta al momento de usted diagnosticar algo, porque la principal proteína es la albúmina, pero usted tiene, cuando hace una electroforesis de proteína, usted sabe que le dan beta, gamma, beta uno, beta 2, alfa uno, alfa 2. Eso quieren que implica muchas proteínas, entre esas muchas de esas que usted pierde y por lo cual genera todo el síndrome clínico que usted dice. Entonces, basado en eso, la vez pasada hablábamos de cómo clasificaba la proteinuria. ¿Se acuerda? Sí, doctor, o sea, de leve, moderada y No, severa. según la teología. Ah, ok, sí, 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 sí. ¿Sí se acuerda? O no tanto. Y, espéreme, doctor, sí me estoy acordando. No, pero doctor, mejor explíquenos como para que quede más claro para los que están en la reunión. Entonces, acuérdese que la proteinuria podía ser transitoria. Entonces, transitoria la del ejercicio, transitoria la de la fiebre, transitoria las de las infusiones de albúmina, ¿sí? Transitoria la de los vasopresores. Podría ser proteinuria post, ¿quién es? Por proteinuria postrenal, que es la de las infecciones de vías urinarias, la de los cánceres, ¿sí? La de algunas cirugías como un Mitrofanov o una vejiga ileal que le hacen a los niños chiquitos que nacen sin vejiga, alguna de esas cosas. Esas son proteinurias de bajo grado, de 1 gramo, ¿sí? Y también están el resto de las proteinurias. Ahí entra entonces las proteinurias persistentes, en donde se pueden dividir en tubulares, que eso incluye la nefritis intersticial y muchas cosas que no vienen a este caso, las de rebosamiento, en donde usted menciona síndrome nefrótico por alguna patología como amiloidosis, en donde hay aumento de cadenas que vienen siendo proteínas, pero no es proteína albuminúrica. Entonces, en esos pacientes usted va a encontrar proteinurias de 10 gramos, pero cuando usted le mide una albuminuria puede estar en 50, y es precisamente por eso, porque tienen pérdida de otro tipo de proteínas que son las cadenas livianas kappa y lambda. Está la proteinuria ortostática, que pues eso mencionamos, que eso es una enfermedad que le da marfanoides, que nada que ver, y la proteinura glomerular, que es la que usted habla, que es predominantemente eso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ya con eso, usted habló de dos cosas importantes, que es nefrótico y nefrítico. Pero entonces, eso hace parte de un espectro también, que son los síndromes glomerulares. Y ahí se pueden incluir dos cosas que ya mencionaste, que es proteinuria y hematuria. ¿Cómo se define proteinuria? Creo que lo dijiste, pero repítelo. ¿Cómo se define proteinuria? Normalita, no nefrótica, proteinuria. Dependiendo de la toma, o sea, si es en 24 horas o en una única toma, más de 30 miligramos una toma y más de
eh, 3 gramos en 24 horas. No, 150 miligramos. 150 miligramos en 24 horas ya es Ah, sí, proteinuria, sí, 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 sí. por definición. A pesar de que pueda no ser patológico, pero está, ¿cierto? Encontrar proteinurias nefróticas por la calle no es tan sencillo, no todos la tienen, pero proteinurias en rango subnefrótico desde 200, 300 y pico, eso es pan de cada día. ¿Y hematuria cómo lo defines? Pues microscópica es 4 o más hematíes por campo, en un campo de Perfecto. 40 X. Muy bien, listo, excelente. Y finalmente, dentro de esos síndromes glomerulares se incluye la microangiopatía trombótica, que es un síndrome clínico que se manifiesta con lesión renal, características de nefrítico y nefrótico porque puede tener proteinurias importantes, pero también puede estar asociado a cambios de nefrítico con algunas manifestaciones. Sin embargo, la más importante, que no siempre está, pero hay que estar pendiente, son las manifestaciones de una anemia hemolítica microangiopática. ¿Cómo se define una anemia hemolítica microangiopática? Eh, ¿Alguien más sabe? Como para que no estemos solo con Nicolás. No, doctor, dijo Valentina. Bueno, entonces una anemia hemolítica, acuérdese que tiene anemia, LDH aumentada, bilirrubinas elevadas, cum directo variable y aptoglobina consumida, ¿no? sí, sí. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya con eso, eh, ¿qué estudios le pedirías si a ti te llega un síndrome nefrótico? ¿Qué estudios le pedirías de ingreso? Proteinuria y función No, hepática o etiología, o sea, te llega el síndrome nefrótico, ya le pediste todos los estudios, bla, 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 pero ahora para buscarle la causa del síndrome nefrótico, antes de pedir una biopsia, por supuesto, ¿qué sí. exámenes es de laboratorio? Anticuerpos para buscar eh, pues si es de origen autoinmune. ¿Y qué le eh, pides? ¿Qué te ANCAS, vas a hacer interno? ANCAS, ANCAS, ANAS. eh, Ajá. ANCAS no. no, ANCAS es más un poco para sospechar O sea, pueden nefrótica. ser los dos, tienes toda la razón. Eso es Sí. como algo muy variable, tú puedes tener nefrítico y nefrótico en una misma enfermedad y por eso es que a veces clasificarlas en la uno o en la otra no es a veces muy práctico, sin embargo hay unos estudios básicos con lo que uno descarta lo inicial. Entonces, para nefrótico, siempre la primera causa de síndrome nefrótico, ¿cuál es? ¿Cuál crees que sea? Eh, pues la enfermedad de cambios mínimos o la glomerulosclerosis. Ah, bueno, en general, o sistémica. Bueno, en niños sí, enfermedad de cambios mínimos, perfecto. Y en niños grandes, Y no, diabetes, diabetes, sí. ¿sí? Pues Es lo más común. No siempre se presenta síndrome nefrótico, pero sí esas personas tienen proteinurias nefróticas. Entonces, siempre hemoglobina glicosilada, anticuerpos antinucleares, anti-DNA de eso, doble cadena, antiplados R, bueno, si estudiamos una membranosa, complemento y infecciosas. Hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y si sospechamos, y es un señor de más de 50 años, siempre hay que pedirle cadenas livianas porque hay que buscarle que no vaya a ser una, una amiloidosis o un mieloma. Y si es un nefrítico, ¿qué le pides? en este Entonces, caso sí. lo eh, mismo, complemento, ANAS, anti-DNA, las mismas hepatitis, VIH y también las cadenas livianas, sino que acá le puedes agregar ANCAS y antimembrana basal glomerular. Pero eso no es exclusivo porque las dos pueden estar sí. presentes, ¿cierto? Entonces en eso pues obviamente hay enfermedades que pueden tener síndromes mixtos, entonces pueden tener una rápidamente progresiva o una disminución del complemento, entonces tú tienes que pensar en unas enfermedades específicas, microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico atípico, crioglobulinemia, hay un montón de cosas infecciosas, endocarditis, lupus. Entonces, todo varía mucho. Eso es otro tema, pero bueno, lo importante es que entiendan que no es siempre para lo mismo.
Y finalmente, tú hablaste de indicaciones de de anticoagular con albúmina por debajo de 2. Eso se acompaña de algunas otras características. Entonces, ¿qué características te hacen anticoagular? Pues ya si sospechamos de un evento tromboembólico de TEP, a que haya disnea, TOPS, No, pues si lo tiene, sí, pero digamos que no tiene nada, que está sintomático y no tiene nada, pero tiene la albúmina en 1. no, pues en esos casos ya anticoagular, porque sería por debajo de 2 sin síntomas. O sea, independientemente si hay o no hay síntomas. No, hay que tener alguna otra característica adicional. ¿Alguien sabe? No, nadie. Bueno, albúmina menor de 2 o 2,5 más proteinuria 10 gramos o que esté en sobrepeso, bueno, no obesidad realmente, o que tenga falla cardíaca o que tenga inmovilización por alguna condición o que tenga cirugías recientes en teoría, aunque ahí sería difícil por lo que pues, está recién operado, o que tenga alguna predisposición genética. Pero también hay que ver el riesgo de sangrado, entonces hay algunos que no se pueden anticoagular, pero solo por la proteinuria, solo por la albuminuria no es indicación de anticoagular. Listo. Bueno, pues había otras más preguntas, pero no los veo participativos y no lo quiero masacrar más, doctor, pero estuvo excelente, lo felicito, muy buena presentación Gracias, y doctor. es un abrebocas a muchas cosas. Bueno. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy Listo, bien. doctor, que esté Gracias por bien. la invitación. Gracias, doctor, por participar. Gracias, doctor. Gracias, Nicolás.